Buenas noches, gracias a todos por su presencia, por su apoyo siempre a las actividades académicas, de manera de poder continuar con la actividad científica continua, en estas ocasiones vía virtual, pero esperando que pronto podamos estar juntos y darnos un abrazo. Vamos a hablar del uso de antidiabéticos orales en pacientes con COVID-19. Fíjense que existen mecanismos claramente establecidos de a qué se debe el aumento de los niveles de glucosa en pacientes que están en un estado agudo. Pacientes con una enfermedad aguda, vamos a tener, déjame compartir la cámara, la conferencia, Giselle, porque no veo la nuestra ahí, no me sale. Ok, perfecto. La voy a compartir. Me sale que no puedo porque él me tiene deshabilitada, pero yo no puedo ver la que ustedes tienen allá, voy a seguir viendo la mía entonces. Ok, perfecto, yo le voy a escribir. Ok, perfecto. ¿Cuáles serían los mecanismos que explican la fisiopatología de la hiperglucemia en la enfermedad aguda? Primero tendríamos un aumento de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de productos que no son carbohidratos, como piruvato, lactato, alanina, glutamina y glicerol. Aumento de la glucogenólisis o degradación de glucógeno para formar glucosa. Aumento de las hormonas contrarreguladoras, básicamente glucagón y epinefrina. Disminución de la captación de glucosa en los órganos insulinosensibles, aumento de la proteólisis, de la lipólisis, lo cual generaría ácidos grasos libres y glicerol, que también serán sustratos para la formación de glucosa, y aumento de las citoquinas inflamatorias, fármacos, uso de dextrosa endovenosa, nutrición enteral y parenteral. ¿Cuáles son las consecuencias adversas de esta hiperglucemia que debido a aquellos mecanismos se gesta en esos pacientes? Disfunción endotelial y mitocondrial, un estado proinflamatorio y procoagulante debido a un aumento del PAI-1, del factor tisular, del fibrinógeno y un aumento en la activación, adhesión y agregación de las plaquetas, efectos deleterios a nivel cardíaco y cerebral, efectos circulatorios electrolíticos también desfavorables, y consecuencias adversas en sentido general que conllevan a una susceptibilidad a infecciones. De ahí que en muchos grupos de trabajo se ha discutido que el ser diabético te aumenta el riesgo o la vulnerabilidad para esta condición. Se ha considerado que no todos los pacientes diabéticos son inmunocomprometidos y están en riesgo, ya que el que tiene los niveles de glucosa controlados, o sea, valores ideales tanto en ayunas como postprandial, me refiero a un valor de glucosa en ayunas entre 80 o 130 y postprandial entre 140 y 180, con una hemoglobina A1C por debajo de 7, sería un paciente desde el punto de vista de la glucosa inmunocompetente. La hiperglucemia aguda aumenta el riesgo de infecciones. ¿Por cuáles mecanismos? Disfunción de los neutrófilos, se va a disminuir la capacidad de fagocitosis, la actividad bactericida, la capacidad de quimiotaxis, o sea, de migrar a los lugares donde están las bacterias. Disminuye la respuesta de los linfocitos T, disminución del estatus antioxidante, alteración de la inmunidad humoral de los anticuerpos e inhibición del complemento. Tenemos un paciente ya diabético, el paciente tiene la condición, nos hace el diagnóstico de que tiene COVID-19. ¿Cuáles serán las metas de control glucémico en estos pacientes? Serán básicamente las mismas que tenemos planteadas por las diferentes entidades regulatorias de manejo de un paciente con diabetes tipo 2. Son las mismas metas en ayunas, postprandial, al igual que de hemoglobina A1C. Las que más utilizamos son las de la Asociación Americana de Diabetes, que recomiendan una glucosa en ayunas 80-130, postprandial, o sea, las 2 horas después de la ingesta, menor a 180 miligramos por decilitro, y en la mayoría de los casos, una hemoglobina A1C menor de un 7%. ¿De cuáles herramientas disponemos para lograr estas metas glicémicas?
Tenemos muchos medicamentos. Vamos a referirnos básicamente a los que más comúnmente usamos en nuestra práctica médica diaria. La metformina siempre será la terapia de primera línea en todos los guidelines de manejo del paciente con diabetes tipo 2. Se considera una droga antihiperglucemiante o euglucemiante porque no produce hipoglucemia a dosis terapéuticas y es una droga ideal porque no confiere ganancia de peso y tiene un modo de acción particular para contrarrestar la resistencia a la insulina. Vemos que va a disminuir la oxidación de los ácidos grasos libres en un 10 a un 30%, va a disminuir los niveles de ácidos grasos, mejorando con esto la sensibilidad a la insulina en tejidos sensibles, dígase tejido adiposo en este caso, y mejorar la secreción interior de insulina a nivel del páncreas. A nivel intestinal, va a disminuir la absorción de glucosa intestinal, por lo cual va a disminuir también la glucosa postprandial postabsortiva. Aumento el consumo de glucosa, previniendo su llegada a la circulación hepática. Fíjense aquí que a grosso modo, al activar a la AMP quinasa o quinasa activada por mitógenos, va a conllevar a una reducción en la síntesis de VLDL, un aumento en la sensibilidad hepática a la insulina, para de esta forma reducir la formación de glucosa a partir de alanina y también a partir de otros sustratos, aparte de disminuir la glucogenólisis, va a disminuir, como ya dijimos, la gluconeogénesis, va a aumentar la oxidación de los ácidos grasos y en tejidos periféricos, músculo y tejido adiposo, va a aumentar la captación de la glucosa y por esos mecanismos la misma va a reducir. Tenemos experiencia extensa con este medicamento, más de 60 años de uso. Sabemos que es altamente eficaz, que tiene un bajo costo, o sea que es muy asequible para nuestra población en sentido general. Como sabemos, a dosis terapéuticas es poco probable que produzca hipoglucemia y sabemos que nuestros pacientes diabéticos, el gran porcentaje, 80-85%, tendrán obesidad o sobrepeso. Entonces, este medicamento es excelente porque ayuda o induce a perder peso. No va a perder 50 ni 60 kilos, de la maravilla del mundo, pero no va a inducir ganancia. Alta eficacia para reducir la hemoglobina 1C hasta un 1.2, 1.5%, si es en terapia combinada. Buen perfil de seguridad, bajo costo. Entonces, la metformina seguirá siendo el medicamento de primera línea para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sabemos que las drogas, cuando las usamos combinadas y cuando las usamos con pacientes con mayor nivel de hemoglobina A1C basal, mayor será el porcentaje de reducción que el mismo produzca en los niveles basales. ¿Qué ocurrirá en el contexto de un paciente con coronavirus que está utilizando metformina? Si el paciente está controlado con este antidiabético oral, ya sea solo o en combinación con otra droga, el medicamento, la recomendación es que lo continúe utilizando a menos que el paciente desarrolle estos síntomas que les mostraré a continuación. Fíjense que el intestino es un lugar primario de absorción, jugando un rol importante en la homeostasis metabólica. De ahí que hay muchas drogas antidiabéticas que al absorberse a este nivel requieren de que el intestino esté intacto. Fíjense que la DPP4, que es uno de los receptores para este virus, la enzima convertidora en angiotensina, la isoforma 2, también está expresada en el enterocito. Al igual que esta otra proteasa, que es una de las encargadas de extinguir o de clivar la glicoproteína presente en el virus. Si el virus entra entonces al intestino, esa entrada viral va a producir síntomas de inflamación intestinal como náuseas, vómitos y diarreas. En estos casos, cuando existan síntomas digestivos, la droga, su uso estaría limitado porque también la droga por sí misma puede inducir en un 20 hasta un 30% de los casos síntomas gastrointestinales. ¿Cuándo la suspenderemos? Siempre que exista inestabilidad hemodinámica o casos de hipoxia, falla cardíaca, pacientes con enfermedad respiratoria, insuficiencia respiratoria, neumonía, pacientes con sangrado, con hipovolemia, porque en estos casos el metabolismo anaerobio va a generar lactato y pudiéramos inducir en estas circunstancias una complicación bastante poco común, muy infrecuente por el uso del medicamento, que es la acidosis láctica. Seguimos con una segunda droga, que es la que más usamos en nuestra práctica clínica diaria. Vamos a hablar como grupo de las sulfonilureas. Recordar que la metformina pertenece al grupo de las diguanidas, pero que prácticamente solo utilizamos la metformina porque la fenformina fue descontinuada, al igual que el voglibose, del cual no disponemos.
Entonces, las sulfonilureas, fíjense que le pongo un gráfico aquí de cómo es su mecanismo de acción y más en el próximo lo voy a detallar paso por paso, pero así a grosso modo, fíjense que en la célula beta en reposo, los canales de potasio van a estar abiertos y esto van a estar abiertos y vamos a ver lo que ocurre en pacientes cuando utilizan una sulfonilurea. ¿Qué ocurre en estos canales para que pueda existir la liberación de insulina? En este gráfico vemos que cuando la glucosa se une a su receptor GLUC2 o cuando la sulfonilurea se une a su receptor en las células beta pancreáticas, esto va a conllevar a una liberación de ATP. Este ATP va a cerrar esos canales de potasio. Al cerrar los canales de potasio, va a ocurrir una apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Ese calcio que se libera va a conllevar a que se pongan en contacto los microtúbulos de insulina. Los gránulos se van a acercar a la superficie de la célula beta pancreática y va a ocurrir la liberación de la insulina o hemiocitosis. Ese es el mecanismo por el cual las sulfonilureas actúan y llevan a que el páncreas secrete insulina, cerrando los canales de potasio y abriendo los canales de calcio voltaje dependientes. ¿Cuál sería la recomendación en el contexto de un paciente con COVID que está utilizando una sulfonilurea? Bueno, si está controlado con la sulfonilurea, usted se la va a dejar siempre y cuando el paciente esté ingiriendo de manera adecuada los alimentos o si el paciente no tiene un riesgo incrementado de hipoglucemia, en cuyos casos sería necesaria la suspensión de esta droga. Continuamos, vamos a hablar ahora de los agonistas del GLP-1. Fíjense que estas drogas actúan de una manera muy parecida a lo que ocurre con las sulfonilureas, pero que esto es glucosa dependiente. Según la ingesta que tengamos a nivel oral, va a ocurrir la liberación de estos péptidos para llevar a la producción de insulina. Ingerimos alimentos, vamos a secretar a nivel intestinal en las células K que están presentes en el duodeno y en el yeyuno, y en las células L presentes en el ilio, en el colon distal, estos dos péptidos que son las llamadas incretinas, que son sustancias que estimulan la liberación de insulina en respuesta a la administración de medicamentos tipo carbohidratos vía oral. Son dos, básicamente, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y el GLP-1 o glucagon, o péptido similar al glucagon lipase. Se liberan estos, van a unirse a sus receptores a nivel de las células beta y se van a llevar una serie de pasos que ocurre cuando se une el sustrato, el fármaco, el GLP-1, a su receptor a nivel de la célula beta, de cierto dominio transmembrana, que va a conllevar al activar la adenosiclasa, se va a convertir ATP en AMP, se va a activar la proteína quinasa A, se cerrarán los canales de potasio y se van a abrir los canales de calcio voltaje dependientes y esto va a conllevar a una liberación o hemiocitosis de insulina. Recordar que siempre va a ocurrir la liberación en respuesta a la ingesta de carbohidratos vía oral. Los agonistas del receptor de GLP-1, aquí tenemos varios disponibles en nuestro país. Los que son orales aún no lo tenemos. Tenemos aquí el liraglutide, también tenemos dulaglutide. El exenatide estaba, pero no está llegando últimamente, hace tiempo que no lo trae la industria farmacéutica. Fíjese que de los análogos del GLP-1 tenemos uno que son agonistas y unos que son análogos como tal, o sea que son prácticamente similares a la molécula original, tienen una homología con este receptor de más de un 90%. Los que son miméticos del GLP-1 tenemos el exenatide y el lixisenatide. Son de acción corta, por lo cual trabajan básicamente en la glucosa postprandial y retrasan el vaciamiento gástrico. Y de los agonistas del receptor también tenemos los que son análogos, que ahí tenemos el exenatide, el semaglutide, que se utiliza una sola vez por semana, y el liraglutide, que se utiliza una vez al día. Recordar que al igual que otros fármacos, de los cuales hablaremos más adelante, el liraglutide aumenta la expresión
de la enzima convertidora de angiotensina en su isoforma 2. Los efectos que se derivan de esta situación están todavía por definir, pero se presume que pudieran ser negativos, debido a que este es el principal receptor al cual se une el virus a nivel de la célula de los epiteliales pulmonares. Análogos del GLP-1 y COVID, marcados efectos antiinflamatorios en diabetes tipo 2 y obesidad, todos lo sabemos. En estudios experimentales se reducen la inflamación, la producción de citoquinas y la función pulmonar en ratas, aunque se han usado en pacientes en unidades de cuidados intensivos a nivel perioperatorio. Son muy pocos los casos, por lo cual, al ser limitada la data, no es segura la indicación en estas circunstancias, y no existe suficiente experiencia para hacer una recomendación terapéutica para el uso de estos agentes en el contexto de una infección aguda por COVID-19. El uso de fármacos estimuladores de la ECA2 podría facilitar la entrada del SARS-CoV-2 o el COVID-19 al neumocito, y quizás se pudiera traducir esto en una enfermedad más severa y fatal. Aunque esto es una teoría, hasta ahora no hay ninguna posición de las sociedades internacionales en cuanto a la contraindicación de estas drogas, específicamente por aumentar la ECA2 en pacientes con COVID. Ya vemos que la Sociedad Americana de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, tienen su posición debido a que tanto los IECAS como los BRAS aumentan la expresión de esta enzima, y la posición es, si el paciente está usando el medicamento, seguirlo, no suspenderlo, porque la principal complicación sería la crisis hipertensiva que pudiera tener el paciente, y no se ha encontrado ningún efecto deleterio del uso de los mismos en estos pacientes. Ya hablamos de estas drogas, ya vamos hablando de 3, vamos a entrar ahora a las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas sabemos que actualmente en las guías están cada vez más bajas en las posiciones, en las indicaciones, ya que hay drogas que están bien encima y que tienen una jerarquía, un orden en las diferentes guías publicadas en la actualidad. Las tiazolidinedionas pertenece al grupo de las glitazonas. Tenemos en el mercado actualmente la pioglitazona, ya que la troglitazona fue sacada del mercado en el 2000 por falla hepática, y la roxaglitazona, luego de lo que pasó en el estudio Nissen, bueno, realmente la FDA la retiró del mercado. Son medicamentos orales que aumentan la sensibilidad a la insulina y son de alta eficacia para reducir la glucosa. Fíjense que estos medicamentos pueden tener como efectos adversos retención de líquidos, descompensación de la falla cardíaca en el paciente, aumento de peso, aumento en el riesgo de fractura, edema macular y probablemente cáncer de vejiga. Fíjense que también esta droga, al igual que el liraglutide específicamente, que los IECA y que los BRAS, también aumenta la expresión de la enzima convertidora de angiotensina en su isoforma 2, que todos sabemos que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que es potentemente vasodilatadora, antiinflamatoria, antitrombótica, antiproliferativa. Fíjense que este es el mecanismo de acción de las tiazolidinedionas. Ellas pertenecen a esta familia de los PPARs, receptores activados por proliferadores de peroxisomas. Se va a unir el ligando a su receptor. Sabemos que el ligando es todo lo que se une a un receptor y lo activa, específicamente al PPAR gamma. Va a ser una unión de una forma heterodimérica, el receptor con el receptor X del ácido retinoico y los elementos de respuesta de los proliferadores de peroxisomas. Y esto va a conllevar esta activación del PPAR gamma por esta vía, de manera heterodimérica, a la modificación de la expresión y transcripción de genes, conllevando a reducción de la lipólisis y de los ácidos grasos libres, a reducción de estas citoquinas. Fíjense que la TNF-alfa, o sea, el factor de necrosis tumoral alfa, es una de las citoquinas que están involucradas en la tormenta de citoquinas, y va a disminuir su expresión con el uso de las glitazonas, al igual que va a reducirse la lectina, va a aumentar la adiponectina, que va a conllevar un aumento de la sensibilidad a la insulina y una disminución de la resistina. Entonces, ese es un medicamento que básicamente va a mejorar la sensibilidad o el uso o la captación de la glucosa a nivel de músculo, tejido adiposo y también a nivel hepático, pero principalmente a nivel de tejido adiposo. ¿Cuál sería la recomendación
de un paciente que está usando tiazolidinadiona en el contexto de estar enfermo por el COVID-19. Como ya mencionamos que aumenta la expresión de la ECA2, se consideraría la suspensión en pacientes críticamente enfermos con disfunción hepática y cardíaca, y siempre tener presente que el sentido común y el juicio del médico, del clínico, debe estar prevalente a la hora de las tomas de las tomas de decisiones. O sea, no solo es lo que nos diga la evidencia, sino también que debemos aunar junto con la evidencia la experiencia que hemos tenido en el manejo con nuestros pacientes, hacer una mezcla para lograr la mejor determinación. Vamos a hablar ahora de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Ahí tenemos 5 tipos de moléculas, básicamente, en este grupo. Fíjense que estas moléculas lo que van a hacer, que van a aumentar, como hablamos con los análogos de GLP-1, la producción a nivel intestinal del HIP y del GLP-1. Estas dos incretinas se van a liberar, se van a unir a su receptor en las células beta y van a aumentar la producción de insulina y a reducir la producción de glucagón. Esto va a conllevar a un aumento en la captación de la glucosa con reducción de la glucosa tanto en ayunas como postprandial, porque se reduce la producción hepática, por lo cual bajo la glucosa en ayunas, y se aumenta la captación y la sensibilidad a nivel pancreático, por lo cual aumento la glucosa postprandial. Esta es la enzima que todos conocemos, TPP, que inactiva a estas incretinas, que le confiere entonces una vida media bastante corta, 2 a 5 minutos, pero al inhibirla, esto aumenta la vida media y la utilidad de las mismas para que hagan sus funciones en el paciente con diabetes tipo 2. ¿De cuáles inhibidores disponemos? Bueno, tenemos en el país 4 de los 5 que tenemos aquí descritos. Tenemos sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y linagliptina, cada uno con sus estudios de seguridad cardiovascular respectivos. Todos han demostrado, en la gran mayoría de los casos, ser no inferiores, o sea que son medicamentos eficaces, pero que no han demostrado cardioprotección, diferente a lo que ha ocurrido con ISGLT2 y análogos del GLP-1. Ya mencionamos que son agentes orales que aumentan la secreción de insulina, que tienen una eficacia moderada en la reducción de la glucosa. Sabemos que baja la hemoglobina A1C de un 0.6 a un 0.8%, pero son bien tolerados y tienen un efecto neutral en el peso, junto con un mínimo riesgo de hipoglucemia. Fíjense que esta diapositiva es muy importante. Esta diapositiva traté de hacer una copia a una que colocó el maestro doctor Yulino, que es experto en diapositiva. Traté de hacerla, no tan fea, déjenme decirlo, o sea que voy casi llegando a la copia al doctor Yulino, pero trato de traer a colación que el dominio S1 de la espiga glicoproteica del COVID-19 interactúa con la enzima CD26, que todos conocemos como DPP4. Fíjense que no entré en detalles de la fisiopatología, de cómo actúa este virus, porque ese tema le corresponde al doctor Edgar, pero como él no lo ha hablado, básicamente cuando el virus llega, se va a unir a su receptor a nivel del neumocito, tipo 2, básicamente. La enzima ECA2 va a estar expresada, él se va a unir a esta enzima para él poder unirse, necesita que se le escinda, que se rompa, que se clive este dominio, este 1, y eso lo hacen unas proteasas que se llaman furina sobre todo, y otra que básicamente lo hace con el DPP, que es la TPMMRS. Entonces, cuando ese dominio S1 es clivado del SARS-CoV-2, él se va a unir a la ECA y va a ser internalizado, se va a replicar y va a producir interferón gamma, y el interferón gamma va a producir a su vez reclutamiento de células inflamatorias para producir todos los tipos de citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 1 beta, que va a conllevar a la famosa tormenta de citoquinas. Pero ¿qué ocurre? Que no solo el SARS-CoV-2 se une a la ECA2 a nivel pulmonar y a nivel de las demás estructuras donde está presente la enzima, sino también que se va a unir a la dipeptidilpeptidasa 4 en el dominio S1. O sea, que esta sería
otra manera de que el virus se internalice y haga todo el desastre que conocemos a nivel de la vasculatura y a nivel del tejido epitelial pulmonar. Obviamente, la BPP4, al ser un receptor para la interacción con este virus, pudiera representar un objetivo potencial para prevenir y reducir el riesgo y la progresión de las complicaciones respiratorias agudas que la diabetes tipo 2 puede agregar a la infección por COVID-19. Si usamos un inhibidor, entonces, en teoría, el SARS-CoV-2 no tendría esta vía para unirse a su receptor e interactuar con el neumocito tipo 2. ¿Cuál es la recomendación actual en pacientes con COVID que están utilizando un inhibidor de BPP4? Bueno, las recomendaciones en sentido general es que pueden continuarse, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados. Hay estudios hechos por el doctor Umpierres, sobre todo, con uso de sitagliptina y de linagliptina en pacientes hospitalizados en combinación con insulina basal o con esquemas correctivos de insulina. Entonces, son medicamentos seguros, con pocas interacciones, con bajo riesgo de hipoglucemia, con pocos síntomas gastrointestinales, por lo cual, por lo regular, si está controlado el paciente con el medicamento, se le puede continuar. Vamos a hablar de esta última clase terapéutica, que son los inhibidores de los SGLT2, medicamentos que están ahora mismo en el tapete por su seguridad cardiovascular y capacidad de nefroprotección. Disponemos en el país básicamente de la canaglifosina y de la dapaglifosina. Creo que por ahí Pharmatech va a traer pronto una empaglifosina. De allí se les hablará más adelante. Son medicamentos excelentes que, como sabemos, lo que van a hacer es reducir la reabsorción de glucosa al bloquear el SGLT2 a nivel del túbulo contornado proximal en el segmento S1, que es donde se reabsorbe el 90% prácticamente de la glucosa que es filtrada. Entonces, si ese 90% no es reabsorbido, se va a excretar por la orina y eso va a conllevar a pérdida de glucosa y obviamente también a pérdida de peso, porque por cada gramo que se pierda vamos a perder 4 kilocalorías. Si perdemos 70 gramos, perderemos 280. Si perdemos 80 gramos, 320 calorías por día solo por el uso del fármaco. ¿Cuál sería la recomendación en el caso de un paciente con COVID que está usando esta droga? Suspender el medicamento. Esta es la recomendación en sentido general, debido a que son medicamentos que, como sabemos, van a incrementar el riesgo de deshidratación y de cetoacidosis diabética euglucémica. Entonces, en estos casos, lo ideal es suspender el medicamento porque es un paciente que está enfermo, que no está ingiriendo bien, tiene problemas para ingerir alimentos, está deshidratado, y si le exponemos con un medicamento que también contribuye a lo mismo, el paciente puede empeorar y deteriorarse. Fíjense que le traigo, para prácticamente finalizar, me quedan 3 slides, los algoritmos actuales vigentes. Puse solamente una de las guías, estas son las últimas de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos del 2020. Fíjense que aquí los medicamentos van a estar por jerarquía, en orden, según los niveles de hemoglobina A1C, cuál sería la droga que le iniciaríamos a nuestros pacientes. Si de entrada está por debajo de 7.5, la hemoglobina A1C, iniciaríamos en ese orden y la longitud de la línea dice la fortaleza de la recomendación: metformina, un análogo del receptor del GLP, un agonista del receptor del GLP-1, un ISGLT2, un IDP4 y más para debajito las gasolinadionas, los inhibidores de las alfa-glucosidasas y al sótano, en el fondo, las sulfonilureas, que aunque las seguimos usando por su asequibilidad, por su bajo costo, las guías cada vez más la ponen en últimos lugares. Si no hay mejoría con la monoterapia o si el paciente tiene de entrada una hemoglobina 1C en estos rangos, sería terapia dual con cualquiera de estas combinaciones, y si está por encima de 9, la hemoglobina 1C, y el paciente está sintomático, iniciamos con insulina para romper ese catabolismo. O sea, hay mucha poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, un medicamento con acción anabólica. Si no, dual o triple terapia. Este es un cuadro más o menos resumido que me mandó la autora Janet Vélez, muy interesante, sobre cómo tomar una conducta definitiva, cuáles serán las consideraciones para el uso de las drogas antidiabéticas orales y cuáles son sus sugerencias para la práctica clínica nuestra diaria. En el caso de la metformina, sabemos que conlleva el riesgo de acidosis láctica en casos de hipoxia y colitis aguda.
saber que el riesgo es muy mínimo, de 3 casos en 100.000, y es generalmente cuando lo usamos en casos con contraindicaciones, y la sugerencia sería suspenderla en pacientes con inestabilidad hemodinámica o hipoxia. En cuanto a los ISGLT2, riesgo incrementado de deshidratación y de cetoacidosis diabética euglicémica. Suspenderla casi en todos los casos. Los agonistas del receptor del GLP-1 también pueden producir náuseas, vómitos y riesgo de aspiración. Suspender en pacientes severamente enfermos, aparte que aumenta la expresión de la DK2. Los IDPP4 tienen bajo riesgo de hipoglucemia y pueden usarse prácticamente en todos los estadios de falla renal. Y para eso les voy a dejar un gráfico donde están todos los estadios de falla renal y todos los fármacos que son inhibidores de la dipeptidasa 4 con las dosis respectivas que hay calculadas para poder ser usadas básicamente desde el estadio 1 hasta el estadio 5. Pueden ser continuados incluso con insulina en pacientes críticamente enfermos. Las sulfonilureas, sabemos que en pacientes que tengan riesgo de hipoglucemia o que estén ingiriendo poco, vamos a suspender su utilización. Y recordar que tanto la hidroxicloroquina como la cloroquina pueden también producir hipoglucemia por aumento en la liberación pancreática de insulina, por lo cual hay que tener pendiente si está usando el paciente este medicamento de manera ambulatoria por otra condición, porque generalmente los pacientes con COVID lo usan por corto periodo de tiempo, entonces podrían producir hipoglucemia. La pioglitazona produce riesgo de retención de líquidos y edema, eso lo conocemos, y la suspenderíamos en el caso de inestabilidad hemodinámica o disfunción cardíaca o hepática. Este es el gráfico con las dosis de los fármacos inhibidores de la dipeptidasa 4 en pacientes con falla renal. Fíjense que prácticamente en todos los estadios con dosis específicas podemos usar estos medicamentos, a excepción de la linagliptina, que no requiere dosaje porque no se elimina a nivel renal y la podemos usar a dosis plena en todos los estadios. Para finalizar, ¿qué sabemos del uso de antidiabéticos orales en pacientes hospitalizados? ¿Es prudente el uso de este tipo de medicamentos, este tipo de terapia? Bueno, generalmente no es recomendado. Tenemos pocos datos de la seguridad y la eficacia. Sabemos que hay poca flexibilidad para ajustar las dosis. Y por esto, más todo lo que producen desde el punto de vista secundario, sobre todo los ISGLT2, lo ideal es usar la insulina como medicamento de primera línea en pacientes que se hospitalizan. ¿Por qué? Porque no tiene contraindicaciones absolutas, porque es altamente y rápidamente efectiva, porque es potente y es fácilmente titulable. Muchas gracias a todos por escucharme y espero que les haya gustado la plática. Giselle, no te escucho. Ok, ¿se escucha ahí? Sí. Muchas gracias, Juana, por tu intervención valiosa, excelentes datos. Ahora vamos a pasar al doctor Edgar González, que estará exponiendo pues la parte de... Gracias. Edgar, puedes iniciar cuando quieras. Antes que nada, quiero pedir disculpas por los inconvenientes acontecidos hace un rato. Estoy inmensamente honrado y feliz de ser invitado y también por contar con la presencia de todos ustedes. Y vamos a hablar el principio. Al final vamos a hablar del principio. Y me toca hablar de obesidad y diabetes como factor de riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19. A diferencia de Juana, voy a tener que pedir que me pasen la primera diapositiva en vista de que no la puedo controlar por la situación de emergencia que tuvimos. Por favor, la primera diapositiva. Ahí estamos, Edgar. Ok. La anterior. Anterior, Julio. Ok. La infección por virus de COVID-19 fue declarada pandemia el día 11 de marzo del presente año y es sin lugar a dudas la pandemia más terrible que hemos tenido en los últimos 100 años. Y es terrible no solamente por el número de pacientes infectados, sino por el carácter impredecible, por un espectro clínico tan heterogéneo que ha provocado miles de muertes en todo el mundo. La siguiente diapositiva, por favor. No ha respetado ningún continente y más de 150 países ya han sido afectados.
Ya se ha hecho un hábito para nosotros escuchar cada mañana el ambiguo tañir de las campanas anunciando miles de muertes alrededor del mundo. Esta pandemia se ha caracterizado en nuestro país se ha caracterizado por no respetar el aislamiento físico. Aparte de eso, la escasez de pruebas diagnósticas que hace a la población asintomática un factor de contagio mucho mayor, y también subestima el verdadero nivel de infectados en nuestro país. La siguiente. Esta pandemia, la siguiente diapositiva, por favor, esta pandemia sin lugar a dudas también ha devastado economías y se ha caracterizado por el desplome de los mercados bursátiles a nivel mundial, el despido masivo de empleados en diferentes instituciones y también la caída abrupta del precio del barril del petróleo. Los primeros datos epidemiológicos que contamos son de los estudios realizados en China. Y estos estudios, la siguiente diapositiva, por favor, han demostrado que la mayoría de los pacientes van a cursar con asintomáticos, que 14% van a requerir hospitalización y terapia con oxígeno, y 5% van a caer en terapia intensiva con la terrible complicación del síndrome de distrés respiratorio agudo, shock séptico, fallo multiorgánico, sobre todo con injuria cardíaca y renal. Estos primeros estudios también mostraron que las comorbilidades en pacientes fallecidos, las principales comorbilidades son hipertensión y diabetes, rondando el 50% ambas condiciones. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Vamos, Julio. También demostró que alrededor del 20% de los sujetos tenían diabetes y que el tabaquismo no fue tan importante como al principio pensábamos, que no se vio solamente en un 7% del total de pacientes. La siguiente. Sí, estos estudios demostraron que existía en la población de fallecidos el doble de posibilidad de padecer de comorbilidades crónicas como hipertensión, diabetes y la enfermedad broncopulmonar obstructiva. La siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Todo eso lo pusimos en chino. Y esto ha demostrado, siguiente diapositiva, por favor, que las principales comorbilidades de la experiencia china son edad avanzada, diabetes, sexo masculino y enfermedad cardíaca. Estos son los principales factores para un peor pronóstico. La experiencia en Estados Unidos, la siguiente diapositiva, ha demostrado que también es importante, la siguiente, la presencia o la prevalencia de obesidad en esa población. Siguiente diapositiva. La obesidad es una enfermedad ya declarada por la Organización Mundial de la Salud y no solamente tiene una carga ponderal, sino también hay que considerar al tejido adiposo del paciente obeso, un macrófago modificado y un tejido adiposo enfermo, capaz de provocar efectos deleterios a nivel del sistema inmunológico. La siguiente diapositiva. Los primeros estudios mostraron que el mayor riesgo se presentaba en aquella población que tenía un índice de masa corporal mayor de 40. La siguiente. Y este índice de masa corporal elevado es preocupante porque, la siguiente diapositiva, si vemos aquí los estudios realizados en los 14 hospitales de Nueva York, vemos que, siguiente, por favor, la presencia de obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30% se vio en 41% de los casos. Por favor, la siguiente diapositiva, que si lo comparamos con la casuística de diabetes es todavía superior. Y otro punto a tomar en cuenta es que 9.2% de la población americana tiene un índice de masa corporal mayor de 40. Y esto hace o impone una carga importante en la logística de manejo de los pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a requerir camas especiales. Existe una dificultad en la intubación. Es difícil hacer una prueba de imagen en un paciente que tenga mucho peso. Aparte de eso, no van a tolerar la posición de cúbito prono y esto podría entorpecer la ventilación mecánica y una dificultad también para la posición y transporte del paciente. Hay que tomar en cuenta que por el estigma de obesidad hay un aislamiento social y depresión en este grupo de pacientes. Y esto podría traer como consecuencia principal que el paciente obeso tenga un mal manejo de su enfermedad y de sus comorbilidades en vista de un tratamiento inadecuado.
La obesidad, sin lugar a dudas, aumenta el riesgo cardiovascular y el riesgo de diabetes. Y ambos factores son importantes son factores importantes de peor pronóstico para el COVID-19. Pero también la diabetes aumenta el riesgo de trombosis y es un factor de riesgo independiente para el síndrome de hipoventilación mecánica, lo que podría traer como consecuencia un mayor riesgo de una falla respiratoria aguda, de un distrés respiratorio agudo. La siguiente diapositiva, por favor. Aparte de esto, el tejido adiposo, sobre todo el tejido adiposo visceral, va a amplificar la respuesta proinflamatoria de una infección que esté en extensión. Es un amplio tejido que interviene en la homeostasis inmune, endocrina y metabólica. Se ha demostrado que en los pacientes con obesidad, sobre todo obesidad visceral, hay una disregulación de la respuesta mieloide y linfoide. Hay una disregulación del perfil de citoquinas y adipoquinas. Hay una activación importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona con una disfunción y depresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual tendría un efecto protector. Hay una disfunción también en la producción, un aumento de la producción de ácidos grasos libres, que junto a las citoquinas y el aumento de la resistencia, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podría incrementar la resistencia a la insulina y todo esto provocar disfunción endotelial, disfunción del músculo liso y macrófagos también disfuncionales. La siguiente, por favor. El tejido visceral, por lo tanto, lo podemos catalogar como proinmunogénico, metabólicamente activo y altamente integrado al sistema cardiovascular, que va a provocar inflamación a nivel cardíaco, vascular, a nivel pancreático, a nivel hepático y a nivel renal. La siguiente diapositiva, por favor. Aparte de esto, se ha demostrado, por una causa no muy bien elucidada, que los pacientes con obesidad, sobre todo pacientes con obesidad mórbida, van a tener alveolitis destructiva, van a tener también, o se va a acompañar muchas veces de apnea del sueño y disminución de la producción de surfactante, lo cual como consecuencia va a traer también mayor distrés respiratorio. En esta gráfica, simplemente, a pesar de que son pocos pacientes, quiero señalar que no solamente aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 son los pacientes que van a tener mayor ventilación mecánica. Si vemos aquí en este estudio, 50% de los pacientes que recibieron ventilación mecánica tenían un índice de masa corporal mayor de 30 y que, a pesar de que no estamos hablando de sobrepeso, también hubo una mayor proporción de pacientes con índice de masa corporal mayor de 25 que recibieron ventilación mecánica. La siguiente, por favor. Y es por esto que le voy a recomendar este modelo mecanístico en el cual vemos una prima infección por el SARS-CoV-2 que va a diseminarse sobre todo a nivel de respiratorio y posteriormente se va a diseminar en corazón, sistema gastrointestinal, en el hígado, en el riñón, en el tejido adiposo, y cuando llega al tejido adiposo, que es un importante reservorio y un terreno muy fértil para la diseminación viral, se va a activar una respuesta inmune preactivada, con la liberación de múltiples citoquinas proinflamatorias, proaterogénicas y que comprometen de manera importante el sistema inmunológico. Tomando en cuenta, así como magistralmente la doctora Jiménez Arias mostró que la enzima convertidora de angiotensina 2 es importante fuente de contagio para la llegada del SARS-2 a los linfocitos. También a nivel del tejido adiposo hay receptores de angiotensina 2. También a nivel pancreático hay receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. La siguiente diapositiva. Entonces vamos a tener un estado de preactivación porque hay un síndrome de inflamatorio subclínico y por lo tanto, por la extensión del tejido podría potencialmente la siguiente provocarse una diseminación, una amplificación de la respuesta inmune. La siguiente, por favor. Cuando vemos la mortalidad por coronavirus en Estados Unidos, vemos que 21% de los casos estaban acompañados de enfermedad cardiovascular. La siguiente, por favor. Y que la obesidad, por encima de 30 de índice de masa corporal, estaba presente en el 25% de los casos mortales por coronavirus en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Otro punto a tomar en cuenta, que si vemos la mortalidad de New Orleans comparada con la mortalidad de Nueva York, hay 3 veces mayor
riesgo de mortalidad, o hubo mayor mortalidad, 3 veces mayor que en Nueva York, y probablemente lo más importante es que en New Orleans hay también 2 veces más pacientes con obesidad mórbida. La siguiente, por favor. La diseminación del virus en el tejido adiposo, no hay realmente una evidencia fehaciente de que se va a transmitir directamente por el coronavirus en el tejido adiposo. Sin embargo, se postula que el tropismo puede darse por la presencia de receptores de AC2 que están presentes allá en el tejido adiposo. Esto se ha comprobado en otras pandemias como la de H1N1, como la influencia, y también como se ha demostrado la diseminación de adenovirus en el tejido adiposo. Se especula también que podría haber una diseminación por contacto con órganos adyacentes al tejido adiposo a nivel pulmonar, epicárdico, perirenal y también a nivel mesentérico. La siguiente. Esta primera parte yo quiero concluir que la obesidad, sin lugar a dudas, representa un importante factor de riesgo independiente de severidad en la infección por SARS-CoV-2. Se ha demostrado y se ha descrito en otras virosis también su importante relación. La obesidad abdominal está asociada a hipoventilación en las bases pulmonares, induciendo una saturación de oxígeno reducida, y existe un estado de inflamación crónica de bajo grado con producción de citoquinas, mencionando el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, que pueden afectar la respuesta inmune a nivel de pulmones y bronquios. La obesidad visceral aumenta el riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y un estado protrombótico. No está mencionado aquí, pero también se ha demostrado en otras pandemias que la vacunación de los pacientes obesos no tiene el mismo efecto que los pacientes normopeso. Van a responder menos, van a tener mayor grado de infecciones aún los pacientes vacunados que tienen sobrepeso. Y esto sería un perfil de un paciente de muy alto riesgo, fumador, de edad avanzada con sobrepeso y quizás también con hábitos de alcoholismo. Así puede ser la tormenta perfecta para el desarrollo del SARS-CoV-2. Ahora bien, un punto importante del COVID-19 sería su interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La siguiente, de manera magistral, la doctora Jiménez mostró que para la entrada del virus a los neumocitos tipo 2 a nivel alveolar se requiere del contacto de la glicoproteína S1 con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esto va a provocar la entrada del virus, la replicación y también la downregulation de lo que sería la AC2 o la enzima convertidora de angiotensina 2. La siguiente, por favor. Y se ha demostrado que la enzima convertidora de angiotensina 2 tiene un efecto antiinflamatorio, antifibrótico, de activación de óxido nítrico y de vasodilatación. Es la encargada de convertir a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que es un complejo bastante favorable. Es una carboxi peptidasa que va a tener esa propiedad. Y se ha visto que en los pacientes con diabetes y con hipertensión hay una regulación a la baja cuando están infectados por este COVID-19. Se ha demostrado también en la siguiente diapositiva que esta enzima y la presencia de la angiotensina 1,7 va a tener también beneficios mejorando la sensibilidad a la insulina, aumentando la secreción de la insulina y tiene un efecto antifibrótico y cardioprotector. La siguiente, por favor. Para que actúe esta angiotensina 2 sobre la internalización del COVID-19, se requieren de 2 proteasas, que ya mencionó anteriormente Juana, y estas son la furina y la serinproteasa de transmembrana. Estas son proteasas que van a provocar una digestión proteolítica del SARS-CoV-2, provocando endocitosis, liberación de captecina L, liberación de diferentes citoquinas, sobre todo interferón, que esto podría ser responsable en parte de lo que sería la tormenta de citoquinas. Es importante señalar 2 elementos. Número 1, la furina está ampliamente expresada en los pacientes diabéticos. La furina está también ampliamente incrementada en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y sabemos que los pacientes con con diabetes son muy propensos a tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea que estos 2 elementos podrían tener como consecuencia incrementar el riesgo
del desarrollo de complicaciones por COVID-19 en los pacientes diabéticos. La siguiente. Se tenía cierto grado de incertidumbre en que si bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con bloqueadores de los receptores o con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina sería un aliado o un villano en la lucha contra el coronavirus. Se ha demostrado que podría tener un efecto benéfico y se recomienda seguir utilizando estos fármacos. Aquí vemos en la parte de arriba la respuesta de los sartán sobre la producción de la AC2 en pacientes normotensos y en pacientes con hipertensión. Vemos aquí que hay un incremento tanto a nivel cardíaco como a nivel renal cuando utilizamos tanto los sartán como lisinopril. La siguiente. En cuanto ya a la conclusión de los estudios que se han desarrollado y que se han utilizado bloqueadores AC1 o inhibidores AC1 o bloqueadores de receptores de angiotensina, la siguiente, por favor. Si vemos la casuística en los pacientes con enfermedad coronaria, aquellos pacientes sobrevivientes utilizaron más de estos fármacos cuando se comparan con aquellos pacientes que no sobrevivieron. Prácticamente el doble de usuarios en aquellos pacientes que se salvaron, tanto en pacientes con enfermedad coronaria como en pacientes diabéticos. La siguiente, por favor. Existe ya antecedentes de la asociación entre diabetes y otras pandemias virales. Siguiente, por favor. Y vemos aquí que cuando vemos la primera infección SARS-CoV-1 del 2002-2003, se declaró a la diabetes como un factor de riesgo independiente de complicaciones y muertes. En cuanto a la pandemia de influenza, también incrementó 3 veces las hospitalizaciones y 4% las admisiones a la terapia de cuidados intensivos cuando se comparó con los pacientes no diabéticos. En cuanto a la de Medio Oriente, vemos también una prevalencia de diabetes de 50% en los casos severos y una mortalidad que llegó hasta un 35% en aquellos pacientes que tenían diabetes. La siguiente, por favor. Hay algo a tomar en cuenta. No solamente es importante la casuística de pacientes diabéticos, sino también los pacientes con hiperglicemia de novo, aquellos pacientes que dentro de sus complicaciones en su hospitalización presentan hiperglicemia. Si vemos aquí que la presencia de diabetes aumenta 4 veces el riesgo de complicaciones y la hiperglicemia aumenta 7 veces el riesgo de complicaciones. Es decir, que no solamente vamos a tener el hecho de ser un paciente diabético complicaciones, sino que muchos pacientes que desarrollan la enfermedad y que desarrollan una enfermedad complicada, vamos a tener un mayor riesgo de complicaciones que puede ser muy superior a lo que sería simplemente el tener diabetes. La siguiente, por favor. Cuando vemos también esto ocurrió en pacientes en China, que vemos aquí mayor riesgo de complicaciones, de casos severos versus no severos, cuando se tenía la presencia de diabetes. Siguiente, por favor. Aquí también vemos la tasa de no sobrevivientes que fue ampliamente mayor, más de 2 veces en los casos de COVID-19 en la población china. Y hay que tomar en cuenta que no se tomó no se dio importancia en la población china a la obesidad, puesto que realmente el índice de masa corporal del chino es muy inferior al de los pacientes occidentales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que sí, los pacientes orientales se caracterizan por tener un alto índice de grasa ectópica. La siguiente, por favor. Si vemos los casos fatales en China, la población general 2.3%, aquellos con enfermedad cardiovascular 10.5%, diabetes 7.3% e hipertensión arterial 6%. La siguiente. Algo importante, la siguiente, por favor, de la relación entre la AC2 y diabetes es que no solamente, como dijimos, aunque el 80% se va a expresar a nivel de los neumocitos tipo 2 alveolares, también se va a expresar en el páncreas endocrino y en el páncreas exócrino, incluyendo las células beta.
Y esto podría traer como consecuencia que la expresión de AC2 incrementada en pacientes diabéticos, que muchos están utilizando inhibidores o bloqueadores de receptores de angiotensina, podría ser un punto importante en la hiperglicemia de nuevo que presentan estos pacientes. O sea que no solamente se va a expresar en hemocitos, dijimos que también se expresa ampliamente en el tejido adiposo, en el tejido o en el intestino, y también a nivel de las células beta pancreáticas. La siguiente, por favor. Podemos ver que existe un fuego latente. Cenizas quedan siempre por el simple hecho de tener diabetes en los pacientes. Va a haber una inflamación metabólica con una liberación de citoquinas que se va a acompañar de una fagocitosis y quimiotaxis alteradas de neutrófilos y macrófagos. Va a haber un aumento en la expresión de AC2, que no sabemos hasta qué punto este aumento de expresión del AC2 podría ser aún protectora, ya que vemos que la infección por COVID-19 provoca una downregulation, una regulación a la baja de la expresión de esta y de la actividad de la AC2. Va a haber un aumento de la proteasa que mencionamos anteriormente, de furina, que también está aumentada en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con diabetes. Y esta furina, llama la atención, es parte de la PSSK9, parte componente importante. Va a haber también una alteración de las células T, va a haber una linfocitopenia y una alteración también de los linfocitos CD4 con aumento de interleuquina 6. La siguiente, por favor. La siguiente, se me durmieron los tramoyas. La siguiente, por favor. Algo importante, cuidado si el italiano que duró tanto en eliminar su virus tenía diabetes, porque se ha demostrado que en los pacientes con diabetes hay un retardo en el aclaramiento, el clearance, en la eliminación del virus, lo que hace la enfermedad mucho más prolongada. Y sin lugar a dudas, los pacientes diabéticos van a tener un riesgo potencial mayor cuando tienen hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, cuando son de edad avanzada, y van a tener obviamente un descontrol metabólico. Y hago hincapié porque estamos obnubilados con COVID-19. Respiramos, leemos y comemos COVID-19 todos los días, pero todas las enfermedades continúan su progreso durante toda la pandemia y tenemos que empoderarnos en tratar de que todos estos factores de riesgo estén controlados. La siguiente, por favor. Realmente la lucha ha sido muy difícil. Vemos que hay un gran problema, es que se han ensayado múltiples terapias y no hemos logrado todavía enfrentar de una manera contundente este virus. Y aquí vemos que el reflejo de lo que está pasando, 4 veces mayor riesgo de mortalidad en los pacientes diabéticos y 7 veces más en los pacientes que tienen hiperglicemia, aunque no tengan historia de diabetes. La siguiente diapositiva, por favor. Estamos inmersos en una hoguera de conjeturas, estamos en un proceso de aprendizaje, pero sí sabemos una cosa. La siguiente, por favor, que debemos respetar el aislamiento social como piedra angular en la prevención del desarrollo o de continuar esta pandemia extendiéndose a través del mundo. La siguiente, por favor. Y vemos que, nos guste o no, la siguiente, la telemedicina juega un papel importante de protección y de beneficio, no solamente para los pacientes, sino también para los médicos, ya que nuestra investidura no nos hace exentos de tener complicaciones crónicas, de ser pacientes que utilicemos terapia inmunosupresora, de llegar a alcanzar la edad de riesgo y de tener también, ¿por qué no?, portación sana del virus y de esa manera contagiamos a nuestros pacientes. A ver si de esta manera detenemos esta tendencia alcista que tiene el virus. La siguiente. Realmente ya tocaba a Juana hablar de los fármacos, que lo habló de una manera magistral. Yo simplemente quiero concluir que a pesar de que en la infección de SARS-CoV-2 sí hubo una gran relación con lo que fue la enzima de PP4, todavía no es concluyente en los pacientes con COVID-19. De nuevo pido disculpas por los inconvenientes iniciales. Estoy muy feliz porque iba a ser poco caballero hablando primero que esta gran dama que respeto y que quiero infinitamente. Muchas gracias y bendiciones para todos. Nada, señores, muy buenas noches. Gracias a todos por su participación. Edgar, Juana, gracias por dedicarnos este tiempo para poder contribuir pues con conocimientos dentro de lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia.
Gracias y buenas noches.